Hola, bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de lo graso sobre magro que fue pedido por un suscriptor, y vamos a explicar un poquito porque yo hablé sobre eso en uno de los videos donde explico las 7 diferencias entre las técnicas de pintura, que son acuarela, óleo y acrílico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la pintura magra y la pintura grasa? Vamos a poner un ejemplo, y pues la principal diferencia es el aglutinante. Entonces, por ejemplo, en la pintura al óleo el aglutinante es graso y por ende la pintura es grasosa. Y en la pintura acrílico el aglutinante es magro y por ende la pintura es magra. Ahora bien, ¿cuál es el aglutinante del óleo? Principalmente trimentina y linaza. El del acrílico es otro tipo de aglutinante. Entonces prácticamente la pintura es pigmento con aglutinante. Y de allí viene su principal característica. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué debo aplicar la pintura grasa sobre la pintura magra? Bueno, hay varios motivos, que son principalmente porque esta es una regla de oro de la pintura al óleo, que nos evita, uno, que se craquee la pintura, por ende nos da mayor durabilidad a nuestro trabajo, es decir, una conservación a través del tiempo, y por último porque nos da un mejor acabado final. ¿Por qué se craquela la pintura? Que es una de las preguntas quizás más importantes aquí, y es lo siguiente. La pintura magra se seca más rápido que la pintura grasa, es decir, es menos flexible, que hay diferentes composiciones químicas, y por último el problema de la adherencia. Cuando hablo que la pintura magra se seca más rápido que la pintura grasa, quiere decir lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que esta línea roja es la pintura al óleo que colocamos. Aquí estamos violando totalmente la norma de pintura magra o seca, magra abajo y pintura grasa arriba. No, aquí estamos poniendo, supongamos que queremos poner la pintura más grasa abajo, que es el óleo, esa línea roja. Ok, tenemos el óleo allí colocado. El óleo es una pintura grasa. Y encima le colocamos esta capa que está representada por el naranja de acrílico. Entonces, ¿qué pasa? El acrílico seca en un tiempo aproximado no mayor, dependiendo por supuesto de la temperatura que tengan, de 10 minutos. Mientras que el óleo puede demorar en secar hasta 15 días. Entonces se imaginarán 15 días de secado para la pintura que está abajo y 10 minutos de secado para la pintura que está arriba. ¿Qué pasa? La pintura que está arriba, al secar más rápido, ella va a encogerse, va a mermarse, porque se va a secar, va a mermar, va a encoger, y no va a tener cómo hacer para encogerse bien, porque la pintura de abajo no la va a dejar encogerse o comprimirse lo suficiente, porque la pintura de abajo es más grasa. Entonces, ¿qué va a pasar con la pintura que es magra? Sencillamente ella se va a arrugar, se va a craquelar, se va a contraer, porque se va a ver obligada a estirarse más en algunas partes y en otras va a quedar así como floja, ¿no? Es más o menos ese el efecto, porque ella va a jalarse. ¿Qué es lo que pasa también cuando colocamos, por ejemplo, el acrílico arriba del óleo? Eso es como el agua y el aceite. Ellos no son compatibles, ¿correcto? Entonces colocamos el aceite abajo, que es el óleo, y colocamos la técnica de agua arriba. ¿Qué pasa? Que ella no va a adherir bien sobre el aceite. Se va siempre a tener la tendencia a caerse. Cuando esté seco, en algún momento se va a desprender. Y esa es una de las principales razones por la que la pintura acrílica es mejor colocarla abajo, porque el óleo, a diferencia del acrílico, sí se adhiere bien sobre el acrílico. Entonces el acrílico debería estar abajo para que el acrílico se adhiera bien al soporte, mientras que el óleo se adhiere al acrílico. Además, como el acrílico seca más rápido, él ya secó, él ya se contrajo, y entonces el óleo, al aplicarlo arriba, él está feliz allí en esa superficie, porque él va a tomarse todo el tiempo que él necesita para el secarse, y no le va a afectar para nada
que el acrílico ya haya secado, porque ya se secó, ella se cogió y él quedó allí estable. En cambio el óleo no, el óleo se va a tomar su tiempo para ir secando y para ir adaptándose. Y esto tiene que ver mucho con las diferentes composiciones químicas, por supuesto. Y pues como ustedes pueden ver, el problema de la adherencia que tienen los materiales. El acrílico sobre el óleo no se adhiere bien, pero el óleo sí se adhiere bien sobre el acrílico. Entonces el acrílico es mejor colocarlo abajo para que se adhiera al soporte, que es más sequito, no es tan graso, no debería ser graso. Por supuesto, un soporte bien preparado, y el óleo perfectamente arriba sobre el acrílico. Ahora, hay una técnica que se llama de la pintura al óleo, que es magro sobre graso, y lo voy a explicar porque tiene que ver un poco también con el tema. La pintura al óleo también se puede hacer más magra o más grasa, dependiendo de la cantidad de trementina, aguarrás o de linaza que le coloquemos. Por ejemplo, la trementina es más magra y la linaza es más grasa. Entonces, si colocamos al óleo, lo diluimos en trementina, por supuesto ese óleo va a ser más magro, y si lo diluimos con linaza va a ser más graso. Entonces, esto quiere decir que las primeras capas que demos a nuestro cuadro en óleo es mejor darlos con las trementinas. Pueden ser capas finas, ir trabajando capa sobre capa. Siempre recomiendo trabajar capa sobre capa, ir capa sobre capa aplicando la trementina. Estas capas van a ir secando, y por supuesto después que estas capas te secan, vamos aplicando unas pocas capas un poco más grasas, mezclando con un poquito de linaza, y ya las capas superiores las podemos mezclar un poco más aún con linaza. Aquí tenemos que tener cuidado de no exagerar la cantidad de linaza que vamos a colocar, porque si no el cuadro va a quedar con un efecto demasiado graso, demasiado aceitoso, y la linaza tiene la cualidad, no voy a decir que es mala, pero tiene la cualidad de que si exageramos su cantidad tiende a poner amarillo los colores con el tiempo. Yo no sé si se han dado cuenta que casi todas las pinturas viejas son un poquito amarillas. En parte es también por los aceites utilizados, aparte del polvo y todas las otras cosas referentes al medio ambiente, ¿no? ¿Cómo evito que se craquele la pintura? Esto es quizás la parte que a ustedes más les puede interesar. Hay tres aspectos. Uno, a veces es inevitable. Dos, puede llegar a ser una ventaja. Y tres, se pueden reducir los riesgos. Ahora, ¿por qué digo que es inevitable? Porque a veces hay pigmentos que tienden a craquelarse casi que naturalmente. O sea, su naturaleza es, en cierta manera, craquelarse, ¿no? Y hablando con uno de mis profesores de conservación, profesor Gabriel, él nos explica que los colores que normalmente se craquelan, o el color que más se craquela, pues, con mayor facilidad, el primero que se craquela, por decirlo así, es el color marrón. Y esto es principalmente aquel no es muy estable. ¿Por qué? Porque el marrón no es un color puro, es un color mezcla. Es un color que resulta de mezclar pigmentos rojos con pigmentos negros. Entonces, al ser pigmentos de naturalezas diferentes, por muy bien trabajados o muy bien preparados que estén, siempre van a conservar ciertas diferencias, y eso va a hacer que con el tiempo esas pinturas sean tengan más tendencia, este color, a craquelarse. Entre los colores también que se craquelan mucho tenemos el rojo inglés, el rojo cadmio, el rojo berbellón. También están los colores ocre, especialmente cuando se mezclan por el blanco. Entonces, además de otros factores que también pueden producir el desgaste, el daño o de una pintura, tenemos la luz, tiende también a producir daños. Los agentes químicos
del medio ambiente, como son el dióxido de carbono, el polvillo de los carros, la transpiración de la gente. Todos esos son aspectos que pueden afectar la estabilidad de la capa pictórica sobre el lienzo. Ahora bien, en ese aspecto, por supuesto, es inevitable. Obras muy viejas siempre van a tener de una u otra manera craqueladuras. Entre otros aspectos, puede ser una ventaja. ¿Por qué? Porque a veces el artista, en vez de evitar que se craquele la pintura, él busca que se craquele la pintura. ¿Por qué? Porque su trabajo necesita que se craquele, que se vea viejo, que se vea desgastado, que nos muestre el paso del tiempo en un cuadro que no es viejo, porque realmente los cuadros tienen la edad normalmente mucho menor que la del pintor. Entonces queremos de repente que el cuadro se vea incluso más viejo que nosotros, que se vea desgastado, que se vea usado, que se vea derruido, destruido por el tiempo, ya sea porque es una intención plástica, meramente visual, o ya sea como una parte de un apoyo conceptual que tenemos en el trabajo plástico. Ahora bien, por ejemplo, yo algunos trabajos, principalmente los de óleo, porque en la acuarela por supuesto no es posible, puedo trabajar con calor, de manera de forzar el secado de la pintura y producir que éste se craquele. Eso es una manera de utilizar los quiebres de la pintura a manera de ventaja. Y pues el artista tiene todo el derecho de decidir si quiere que su obra se conserve en el tiempo o desea algo efímero y darle mayor importancia a la parte conceptual que a la parte de la conservación de la obra. Una persona me preguntó si el artista debería preocuparse por la conservación de la obra o por trabajar materiales que permitan conservar su mayor tiempo su trabajo, y pues considero que sí y no. ¿Por qué? Si podemos hacer algo o usar materiales de cierta calidad para mejorar la hechura del trabajo, para que el trabajo dure más, se conserve mejor a través del tiempo y tenga una mayor calidad visual como técnica, pues lo hacemos. Pero si esa búsqueda de esa calidad y esa técnica, esa hechura, nos limita para lograr los efectos plásticos que queremos, o para expresar los aspectos conceptuales, teóricos, o del mensaje que queremos transmitir, del lenguaje que queremos artístico, que queremos comunicar al público, pues entonces es mejor tomar todas esas ideas de conservación y no utilizarlas, por poner un término. Ahora bien, por último, ¿se pueden reducir los riesgos? Sí se pueden reducir los riesgos de que se craquele la pintura, y para ello simplemente tenemos que tomar una serie de previsiones. Por ejemplo, utilizar pinturas de alta calidad, no pinturas demasiado económicas, porque por supuesto a menor calidad, menor precio, menor durabilidad. Generalmente es así, no siempre. Lo otro es nuestro soporte. Tenemos que tener un soporte bien preparado, que esté que el pH sea lo más neutro posible en sus elementos, entre las pinturas, las cáusticas que utilicemos, la cola de conejo, lo que sea que usemos, que tenga el pH lo más neutro posible. Hay papeles que nos ayudan a medir el pH de nuestras mezclas para hacer la imprimación, si queremos ser por supuesto más exquisitos y más perfectos y más controlados en eso. Y también el otro aspecto es lavar bien nuestros pinceles. Y ustedes dirán, wow, ¿cómo es eso de lavar bien los pinceles? Bueno, le voy a contar una experiencia personal, y es que, por ejemplo, mis primeros cuadros que hice ya en el 89 en óleo,
Los pinceles acostumbraba a lavarlos en ese tiempo con gasolina, o sea, disolver los restos o quitar los restos de óleo de los pinceles con gasolina y con queroseno. Entonces, ¿qué pasa? La gasolina y el queroseno son muy fuertes, y con el tiempo muchos de mis trabajos de esa época se decoloraron en ciertas partes y quedaron manchas, y también se craquelaban con mucha regularidad. Después descubrí que al lavar bien los pinceles, después de utilizar estos químicos varias veces con agua y jabón, enjuagarlos muy bien, pues ya no se me producía el craquelado de la pintura, a pesar de que seguía utilizando las mismas marcas de óleo que en ese tiempo tenía disponible. Ahora bien, ya ahorita en estos tiempos ya no uso esos elementos o esos químicos para limpiar los pinceles, y los limpio simplemente con agua y jabón, bien enjuagados, por supuesto. La otra cosa que pueden hacer para reducir los riesgos y el último y la más importante es trabajar, como les comenté hace un rato, las capas más magras abajo, luego ir aumentando el nivel de aceite capa sobre capa hasta que llegue a la última capa, que es la más grasa. Entonces las capas más magras con mayor cantidad de trimentina abajo, y ir capa sobre capa, y las capas más grasas con linaza arriba, que generalmente son las capas más gruesas. Ahora bien, para los que quieran, por supuesto, tener mayor información al respecto y sean curiosos e investigadores, pueden consultar libros que hablen sobre técnicas de pintura. Hay varios de Párramo muy buenos. También está el libro de arte de Cecigno Cennini, que aunque habla de técnicas viejas, son importantes porque los combinan un poco con las técnicas modernas, hablan un poco de todo. También pueden buscar libros con temas de conservación de la pintura. Algunos son más técnicos que otros, depende de sus conocimientos en química y por supuesto de qué tanto quieran profundizar. Y también pueden consultar libros que hablen sobre los diferentes tipos de pintura, un poco para que conozcan cómo se comportan cada una de ellas. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido ilustrativa la siguiente explicación. Nos vemos, hasta luego y muchas gracias.